Mi nombre es Mateo de Bequis y hoy les voy a hablar sobre el cantar de Roncesvalles. A modo de introducción, me gustaría ubicar un poco geográficamente y en cuanto al género, el cantar de Roncesvalles. Geográficamente, el- la narración tiene lugar en España, siendo específicos pues en Roncesvalles, que es una villa y un municipio de Navarra. En cuanto al género, el cantar de Roncesvalles pertenece a lo que se conoce como cantar de gesta medieval, la cual es una manifestación literaria del género épico o de la épica, la cual es una narración de hazañas realizadas por un héroe, y este héroe es puesto por el autor a modo de modelo o a modo de exempla, el cual reúne los valores y como la moralidad que, que se quería exhortar en la época. El cantar de gesta medieval encuentra y tiene una amplia tradición literaria, la cual tiene sus orígenes, por ejemplo, en la Ilíada de Homero o en la Eneida de Virgilio, y los recursos estilísticos que utilizan estos cantares de gesta es muy común encontrar, por ejemplo, el constante uso del tiempo presente, alternar los diálogos con la narración, la frecuencia de los verbos, ya que predomina la acción, las descripciones breves, utilizar epítetos para caracterizar a los personajes. Por ejemplo, uno de los epítetos más renombrados o más conocidos en la literatura es, por ejemplo, el de Aquiles, el de los pies ligeros. O, por ejemplo, analizando ya en el tema de los cantares de gesta y los cantares, por ejemplo, el cantar del Mío Cid, se denomina al Mío Cid como el Cid campeado y el que en buena hora nació. Y los temas normalmente son el heroísmo, el honor, la venganza, la amistad, la traición, etcétera. Bueno, ya hablando del cantar de Roncesvalles como tal, el cantar llega a nosotros por un estudio realizado por Ramón Menéndez Pidal, el cual fue un gran filólogo de España, perteneciente a lo que se conoció como la generación del 98. Según estudios de Ramón Menéndez Pidal, quien lo publica en la revista de Filología Española en 1917, con el nombre de Roncesvalles, un nuevo cantar de gesta española del siglo XIII, nos dice que aproximadamente el cantar contaba con 5.500 versos y en la actualidad solo se conservan 100, que en teoría sería como el final o la última parte pues, pues del cantar. Según los estudios de Menéndez Pidal, el cantar tendría un argumento, el cual sería más o menos el siguiente, y es que Carlomagno conquista la Hispania, exceptuando Zaragoza, que seguía siendo territorio de moros, y viene acompañado de su sobrino Roldán. Regresando a Francia, Carlomagno le encarga la retaguardia del ejército a Roldán, quien es sorprendido por los moros en Roncesvalles, donde se libra una batalla tenaz, en la cual intervienen diferentes héroes, aparte de Roldán, como Reinaldos, Baldovinos, Beltrán, y la tenacidad heroica que demuestra Roldán en el campo de batalla hace que los moros se retiren para rehacerse y volver al ataque. Entonces los moros se reorganizan otra vez y se lanzan sobre los franceses y los van matando poco a poco. Al ver la magnitud del ataque o del segundo ataque de los moros, Roldán, em, utilizando un cuerno, lo sopla y pide auxilio a Carlomagno. Más adelante mueren Oliveros, muere Reinaldos, y cuando los moros sienten que el emperador va a llegar, huyen y en este momento llega Carlomagno y encuentra em, que su sobrino Roldán
ha sido, pues se ha muerto sin sentir golpes ni heridas. Y esto se empata ya con lo que nosotros conocemos con el Cantar de Roncesvalles, o sea, los 100 versos que se conservan hoy en día, que si bien el cantar en su totalidad sería considerado una canción de gesta medieval y de la épica, los 100 versos que tenemos hoy en día se pueden considerar más bien una elegía o un plantó, que es cuando un personaje lamenta la muerte pues, de otros personajes. Entonces, los 100 versos que se conservan hoy en día empiezan con que Carlomagno tiene una conversación con la cabeza del arzobispo Turpín. Después ve el cadáver destrozado de Oliveros y finalmente encuentra a su sobrino muerto, a quien le empieza a agradecer todos los amigos que le procuró. Carlomagno le cuenta a Roldán las hazañas que realizaron para conseguir la gloria, em, le habla sobre conquistas comunes y debido al dolor de la muerte de su sobrino, el emperador se desmaya. Aquí el cantar de manera abrupta, el autor le cede la voz al duque de Aimón, que se lamenta sobre la muerte de su hijo Reinaldos, para finalmente, después de lamentar la muerte de su hijo, auxiliar al emperador que se había desmayado. Ante un texto de esta naturaleza, yo creo que es muy importante revisar los acercamientos críticos que se han realizado para entenderlo un poco más. Entonces, por ejemplo, el Cantar de Roncesvalles es uno de los 3 testimonios épicos que se conservan de la literatura medieval española, junto con el poema del Mío Cid, que lo mencioné previamente, y las mocedades de Rodrigo o de Don Rodrigo. Y es el único que se refiere a la materia carolingia, o sea, al tema del emperador Carlomagno. Y, por ejemplo, para críticos como Enzo Franchini y Jules Horrent, el Cantar de Roncesvalles sigue o viene de un modelo francés y lo emparentan con el Cantar de Roldán. Pero para Menéndez Pidal, más que un origen francés o seguir un modelo francés, el Cantar de Roncesvalles tiene un origen provenzal ligado más a lo que se conoce como el romance navarro-aragonés. Entonces, por elección propia, como comparando un poco las diferentes líneas críticas que hay, decidí seguir la línea de Menéndez Pidal. Y según esta línea, el cantar no es un heredero directo de la tradición poética del cantar de Roldán, por ejemplo, ya que, ya que tiene elementos que no están presentes en el cantar de Roldán. Por ejemplo, la muerte de Reinaldos, las diferentes alusiones al camino de Santiago de Compostela y la inclusión de diferentes héroes aparte de Roldán, como lo son Valdovinos y Beltrán. Tampoco sería heredero de otras tradiciones de la épica francesa por otras muestras o elementos no presentes en los diferentes textos de la tradición francesa. Por ejemplo, en el Cantar de Roncesvalles, como he dicho previamente, Roldán no muere por heridas. Marcin, que es otro personaje, em, a Marcin no lo mata Roldán. Y el arzobispo Turpín sucumbe en la lucha. Lo cual estos serían como aspectos de originalidad dentro del Cantar de Roncesvalles, como se puede ver en el verso 1 y 2, que Carlomagno conversa con la cabeza del arzobispo, reconoce con ella como si fuese vivo, o sea, razonó con la cabeza de Turpín, sí, del arzobispo Turpín como si ésta estuviera viva, y Roldán no muere por herida alguna, pues versos 45 y 46, non vos veo colpe ni lanzada, porque obiedes male. Por eso non vos creo que muerto sodes don Roldane. Otro acercamiento crítico, el cual tuve en consideración, es el estudio de otro gran filólogo de España, Damaso Alonso, que presenta un estudio que se llama La primitiva épica francesa a la luz de una nota emilianense. En teoría, eh, la independencia del cantar de Roncesvalles con respecto al cantar de Roldán y a la épica francesa
se confirma a la luz del descubrimiento de una nota emilianense. La nota emilianense básicamente es una glosa o una anotación al margen realizada en los códices emilianenses. Siendo específicos, en el Códice Emilianense 39 de la Real Academia de la Historia, la cual es una institución que se encarga de estudiar y revisar la historia antigua de España, en el folio 245 de este códice inicia como la narración de un manuscrito que se llama el Cronicón Albedlense. Esta nota emilianense tiene fecha entre 1065 y 1075, en el siglo XI, y es la referencia más antigua que se conserva hoy en día del nombre Roncesvalles. Y la nota presentada en el estudio de Damaso Alonso dice que mientras el ejército atravesaba el puerto de Cícera, en Rosavalles, los sarracenos acababan con Roldán. Esta nota podría evidenciar no solo que la épica francesa ya tenía un desarrollo antes que cualquier canción de gesta, como el Cantar de Roldán, sino que también podría comprobar la independencia del Cantar de Roncesvalles. El Cantar de Roncesvalles no tomaría como punto de partida lo que se ha escrito sobre Roldán, sino la historia de Roldán misma, y adquirir una cierta personalidad propia dentro de la península ibérica. Para reafirmar esto, cito a Menéndez Pidal en el estudio en el cual presentó el Cantar de Roncesvalles, diciendo que el Roncesvalles español no debió tener presente el turpín, sino todo lo más las mismas leyendas que inspiraron el turpín o bien otras análogas. En cuanto al cambio de perspectiva que tuve al realizar esta investigación, pues el cambio de perspectiva es total, ya que yo no, pues no conocía la existencia del Cantar de Roncesvalles, pero también la investigación realizada me sirvió para reafirmar una idea que ya tenía previamente, y es la importancia de la filología al momento de estudiar este tipo de textos y la importancia que tienen figuras dentro de la literatura como lo son Menéndez Pidal y Damaso Alonso. Creo que de cierta manera acudir a sus estudios y acudir a lo que ellos han aportado dentro de su campo de la filología es fundamental y, y pues para mí fue fundamental para poder entender como la complejidad de este texto. Entonces, a modo de conclusión y a modo de debate y plantear una pregunta de discusión, quise escribir que en los textos del estilo del Cantar de Roncesvalles prima la incertidumbre y el anonimato, al poder consultar solo un fragmento de lo que se presupone fue un texto más extenso, y el origen del mismo está en constante tela de juicio. Se plantea aquí, a modo de discusión, de qué manera se puede enfrentar el lector a este tipo de textos, sea con herramientas críticas, teóricas o incursionando en disciplinas fuera de la literatura. En mi caso, como le dije previamente, fue incursionando en disciplinas fuera de la literatura, como son la filología y la historia como tal, y como todas las herramientas críticas que se desligan de lo que es la filología. Pero creo que también creo que hay muchas maneras de enfrentarse a estos textos, y nosotros, en cuanto a juicio crítico y en cuanto a estudio, tenemos muchas posibilidades y muchos tipos de acercamiento que podemos realizar a este tipo de textos, ya sean desde la literatura comparada, la hermenéutica, desde como dije yo, la misma filología, acercamientos críticos, teóricos, o simplemente creo también que es una muy buena herramienta siempre remitirse a los clásicos, ya que los clásicos tienen, creo yo, un eco a lo largo de la historia muy, muy grande, y los clásicos siempre nos podrán decir muchas cosas de textos posteriores. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que
este acercamiento les haya sido interesante y de cierta manera les pueda ser útil.